Hola amigos y hermanos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Escuela Bíblica Dominical. En esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva unidad, el Evangelio en la carta a los Gálatas, y vamos a desarrollar la lección número 9, el único y verdadero Evangelio. Mi nombre es Pedro Ventura y soy superintendente de Escuela Dominical, certificado y acreditado por el Concilio de las Asambleas de Dios. El bosquejo de la lección es el siguiente. Segundo tema, resistir la hipocresía. Con el acápite A, el Evangelio para todos. Y el acápite B, vivir sin hipocresía. El objetivo del punto número 2 es evitar comportamientos hipócritas que pueden impedir que otros aprendan la verdad acerca de Cristo. Vamos a desarrollar el acápite A, el Evangelio para todos. Y para ello vamos a considerar el libro de Gálatas capítulo 2 de los versos del 6 al 10. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. Jesús dio instrucciones claras a sus seguidores. La noticia de su enseñanza y de su obra de salvación en la cruz debe darse a conocer a todo el mundo. La Gran Comisión encierra la ampliación de que los seguidores de Jesús tendrán formas específicas de servicios asignadas por él. Pedro y Pablo vieron que Dios les había dado a cada uno de ellos un grupo específico de personas a quienes alcanzar con el Evangelio. Dios había llamado y facultado a Pablo para alcanzar a los gentiles y a Pedro para alcanzar a los judíos. Los líderes de la iglesia en Jerusalén aceptaron de todo corazón a Pablo y Bernabé cuando vieron que Dios los había enviado a predicar a los gentiles. La única petición que los líderes de la iglesia hicieron a Pablo y Bernabé fue que no se descuidara el ministerio a los pobres. La iglesia primitiva se preocupó por ayudar a los necesitados, incluso desde el principio. Junto con su amor por el Evangelio, ayudar a los pobres era un área de ministerio que unía los corazones de los apóstoles. Pedro y Pablo reconocieron que Dios había llamado a cada uno a realizar su propia obra para él. ¿Cómo puede usted animar y ayudar a otros en el servicio que Dios les ha encomendado, incluso cuando el área de servicio suya es diferente? La iglesia primitiva priorizó el cuidado de los pobres entre ellos. ¿Cómo puede usted ayudar a satisfacer las necesidades materiales de los pobres que los rodean? Vamos al desarrollo del acápite B, vivir sin hipocresía. Para ello vamos a considerar a Gálatas capítulo 2 de los versos del 11 al 14. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? A veces, los cristianos deben ser enfrentados porque sus palabras o acciones contradicen el mensaje de salvación a través de Cristo. Pablo había notado que Pedro estaba actuando con hipocresía y por eso los reprendió públicamente sobre el asunto. Años antes, a través de una visión, Pedro había entendido la necesidad de alcanzar a los gentiles con el Evangelio.
lo que incluía tener comunión con cristianos gentiles y compartir alimentos que no seguían las leyes dietéticas. Pedro practicaba tal comunión con los gentiles, pero cuando los judaizantes llegaron a Antioquía, él comenzó a ceder a la presión. Como resultado, actuó en contra de sus convicciones y se distanció de la comunión con los gentiles. Los creyentes judíos que habían venido de parte de Jacobo, en realidad no habían sido enviados por Jacobo, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, y no los representaban. Al retirarse de la comunión con los cristianos gentiles, Pedro ignoró la lección de que Dios le había enseñado en Hechos 11. Su influencia era tan poderosa que otros cristianos judíos, incluido Bernabé, siguieron su ejemplo. ¿Qué podemos aprender de la conducta de Pedro y las consecuencias en Gálatas capítulo 2? Las acciones de Pedro no representaban fielmente el Evangelio. ¿Qué acciones y actitudes en su vida promueven el Evangelio? ¿Cuáles de sus acciones obstaculizan el Evangelio? Dios tiene un lugar de servicio para cada creyente. Lo que nos une a todos es el contenido de nuestro mensaje, la salvación y la nueva vida a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Cada uno de nosotros debe cuidar de no compartir este mensaje solo con palabras, sino con acciones que confirmen lo que decimos. La hipocresía debilita la eficacia de nuestra historia. La consecuencia fortalece nuestro testimonio. Hasta aquí el desarrollo del segundo punto, resistir la hipocresía. Enseguida vamos al desarrollo del punto número 3, proclamar la salvación por la fe, con el acápite A, justificado por la fe, y el acápite B, crucificado con Cristo. Recuerda darle like al video, suscríbete y activa las notificaciones para que puedas seguir recibiendo todas las semanas la Escuela Bíblica Dominical. Hasta una próxima entrega, que pases un excelente fin de semana. Bye bye.